completamente distinta, y hablaremos de ese tema con el titular de Salud, por supuesto, de inmediato. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Como tú lo has dicho, es una excelente cosa que con motivo de este aniversario podamos conversar con alguna serenidad con el ministro de Salud, que es un hombre que tiene mucha experiencia porque ejerció el cargo ya hace más de 10 años, y experiencia en su carne, porque sufrió las consecuencias del COVID cuando estuvo asumiendo una tarea importante en Iquitos. Ya nos dirá, efectivamente tú has planteado algunas preguntas que son necesarias, porque hay mucha gente desorientada en nuestro país sobre los plazos que deben esperar y sobre las circunstancias en que recibirá una vacuna tal y como se les ha venido prometiendo, sobre todo a las personas de más edad. Pero felizmente tenemos también a otras personas invitadas de la sociedad, como el ingeniero Raji Burhum, que se ha hecho conocido por la precisión de las cifras que él maneja, pero también al general retirado Jorge Chávez, al cual recordamos muy bien como jefe de INDECI, que ha sido uno de los grandes organizadores de lo que nos está faltando, Mónica. Movilizar a la sociedad civil, que los ciudadanos hagan algo y se comprometan también en la lucha contra la pandemia. Ciertamente, muy bien, vamos a darle la bienvenida al ministro de Salud, Oscar Ugarte. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Buenos días, ministro. Nosotros queremos efectivamente hacer no solamente una evaluación de lo que no se hizo bien, de lo que se está haciendo y de lo que debemos hacer de inmediato para enfrentar esta circunstancia. Ya tenemos claro que dentro de los errores no hubo pues un rastreo adecuado, no hubo la eficacia de las cuarentenas adecuadas, tenemos un problema de que la ciudadanía se organice, no tenemos los padrones adecuados, se han tenido que ir acomodando, pero yo quisiera empezar, más que la evaluación, señor ministro, en preguntas concretas respecto a la gente que se ha empezado a vacunar. Número uno es el calendario de llegada de vacunas. ¿Se ha detenido por algún motivo en específico? Estamos hablando de las vacunas de Sinopharm. Esa es una primera pregunta. Y segundo, ¿cuántas vacunas se han puesto y cuántas vacunas tenemos para poner en los próximos días? Muchas gracias por la pregunta, porque eso permite aclarar. No se ha detenido el cronograma de vacunación ni de llegada de los lotes necesarios. En el caso de Sinopharm, como ya se sabe, llegó 1 millón, esto ya está en plena aplicación, sobran nomás 100.000 unidades que están en Cenares, para aquellos profesionales independientes, médicos, odontólogos, enfermeras, obstetras, que no estaban organizados o que no trabajan en instituciones y que trabajan de manera independiente y que no estaban registrados. Ahora los colegios profesionales nos han ayudado en eso. Ayer hemos tenido una reunión muy importante con todos los decanos de los colegios profesionales y eso se va a culminar, digamos, en los próximos días, y para eso es la reserva. En el caso de Sinopharm sigue en proceso un trámite para la llegada de 2 lotes importantes. No tenemos fecha todavía, eso tiene que concretarse, que es por 2 millones y otro por 3 millones. Pero lo que de otro lado hemos anunciado, y no es promesa vacía, es contrato firmado y en ejecución, que es con Pfizer. Con Pfizer, esto lo anunció el propio presidente de la República, se ha firmado un contrato por 20 millones de vacunas. Y un cronograma que se está cumpliendo desde hace 2 semanas con mucha precisión. Primero 50.000 que ya llegaron y que ya se han utilizado, luego han llegado otras 50.000 más 165.000 también de Pfizer, pero del mecanismo COVAX Facility, sí. O sea 165.000 la semana pasada, que están en plena aplicación esta semana, y van a seguir llegando 50.000 las siguientes semanas hasta la última semana de marzo. ¿Por qué? Porque a partir de la primera semana de abril llegan 200.000 semanales, es decir, durante abril vamos a tener 800.000, lo que no va a permitir ampliar el ritmo de vacunación.
Esto no es novedad, lo hemos anunciado, está en plena ejecución, y eso nos permite una programación fundamentalmente para adultos mayores, que, como ya se dijo, ha sido una rectificación, digamos, en la planificación inicial que se hizo en octubre, todavía con las anteriores autoridades, que ponía a los adultos mayores en segundo plano, lo que no era lógico, ¿no es cierto? Ciertamente. La rectificación que se ha hecho y que ya ha empezado es de menos a más, como está dicho, y se está combinando estrategias institucionales. Nos referimos, por ejemplo, a los adultos mayores que están afiliados a la Seguridad Social o a otros programas. Ya se empezó, y a partir de esta semana se empieza una estrategia complementaria. Eso lo hemos anunciado en días pasados, pero lo reitero, que es más de tipo territorial, es decir, todas las personas, porque esa es una inquietud, ¿no es cierto? Oigan, yo no estoy en la Seguridad Social, no estoy en el programa Pensión 65, efectivamente, pero está en el padrón de RELIEC, que nos dice que hay 4.150.000 adultos mayores en el Perú, aparte de 350.000 que están en el extranjero. Todos ellos tienen DNI, tienen domicilio, y por lo tanto están ubicados en determinados distritos. Esta semana vamos a empezar esa experiencia de alcance territorial en San Juan del Lurigancho. ¿Por qué San Juan del Lurigancho? Porque ahí hay la mayor concentración de casos, y por lo tanto eso que se ha denominado como el calor del COVID-19 está ahí concentrado, y ahí vamos a empezar con adultos mayores de 80 a más. De acuerdo, ministro. Tenemos otras preguntas que hacerle, pero permítame por favor ir a una pausa antes de retomar nuestra entrevista con usted en un día tan simbólico como hoy, primer aniversario de la proclamación del estado de emergencia. Son las 8:19, estamos entrevistando al ministro de Salud, Óscar Ugarte, y nos ha afirmado de que se mantiene un cronograma para la llegada a nuestro país de los lotes de vacunas, y por eso el plan de vacunación. Señor Ugarte, sin embargo, usted acaba de decirnos que hay contratos firmados con Sinopharm, pero que no se sabe cuándo esas vacunas compradas y pagadas llegarán. ¿Tenemos algún rango de fecha posible o estamos en la total indefinición? No estamos en la total indefinición. En el caso de Sinopharm no ha sido una firma por el total, como en el caso de Pfizer y con un cronograma listo, sino que ha sido por un primer tramo. Ese 1 millón que ya llegó, eso se suscribió. Ahora está culminándose el proceso de suscripción para los siguientes lotes, y ahí sí tendremos un cronograma definido. ¿Quiere decir eso que no hay un contrato firmado todavía con Sinopharm para lo que viene? Eso está en proceso. O sea, no hay un contrato firmado. Si está en proceso, quiere decir que no se ha firmado aún el contrato. No se firmó aún, está en proceso, como menciono, y es por eso que no lo damos como cierto en fechas precisas. No podríamos darlo. Sí lo hacemos en el caso de Pfizer, que ya hemos mencionado, y que es por 20 millones, que es claramente señalado, y donde está el cronograma de marzo, abril, mayo, junio, en forma creciente, y por eso ese es el contingente más importante de vacunas, de vacunas para este proceso, y a eso le iremos sumando los otros, porque no solo Sinopharm es una posibilidad, sino también COVAX Facility y AstraZeneca y otras vacunas que están en negociación. La Gamaleya está en negociación, Johnson Johnson está en negociación, y todas ellas con muchas posibilidades de concretarse en el corto plazo. Entiendo los esfuerzos, entendemos también que en un gobierno como el del señor Sagasti, después de una situación de inestabilidad y de no tener contratos firmados, es muy difícil, pero esta mañana el doctor Huerta, en el programa con Patricia y Jaime, decía que solamente teníamos el 0,4% de personas vacunadas hoy, es una de las más bajas de la región, y hay muchísimas preguntas porque no se visibiliza, digamos, una vacunación sistemática, es decir,
si bien es cierto, se ha visto en la televisión, se ha visto en los medios de comunicación, la esperanza en la primera línea, los médicos, en los adultos. Por ejemplo, no sabemos si hay un solo padrón, si hay varios padrones. ¿Quién visiblemente es el que organiza que efectivamente no se salte a nadie en la posibilidad de las vacunaciones posteriores? Entendemos que eso recae sobre el MINSA, pero también Salud ha tenido una presencia en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente baje su ansiedad, la gente mayor sobre todo, y entienda que efectivamente van a ser vacunados en un plazo determinado, ojalá pronto, la mayoría de ellos? Efectivamente, el padrón es RENIEC. El padrón es RENIEC. Y ahí están los 24 millones de peruanos, y no solo peruanos, sino también residentes en el país que deberán ser vacunados. Sí. Se empezó por trabajadores de la salud, quienes nos cuidan, trabajadores de la salud, y luego se ha continuado con personal del Ejército, las Fuerzas Armadas que están en primera línea. Todos esos están plenamente registrados. En el caso de los profesionales mencioné que hay un porcentaje menor, digamos, de profesionales independientes que no estaban registrando. Eso ya se está resolviendo. Y en el caso de los adultos mayores, vuelvo a insistir, el padrón es RENIEC. La forma como llegar a ellos combina varias formas. Uno, en el caso de salud, el salud no es que esté vacunando por su cuenta, no, el salud está vacunando de acuerdo a lo que se le ha indicado que debe vacunar, y el corte que estamos haciendo en la priorización de los adultos mayores, que como hemos dicho es 4.150.000, y que tienen que ir siendo vacunados también progresivamente de la forma como van llegando las vacunas, ha permitido establecer que aparte de las formas institucionales de vacunación, se ha planteado que la forma progresiva es por mayor vulnerabilidad. Entonces el primer corte se ha hecho de 80 años para arriba. Esto se está aplicando en todos los casos. Ahora vamos a empezar en la forma territorial, que es la forma que permite incorporar a todos y nadie se va a quedar fuera, pero también haciendo el corte de 80 años con para RENIEC. arriba. ¿Y se habló en algún momento de vacunación en los locales que aparecen, por ejemplo, de votación, que podrían servir? Claro. Pero, claro. Eso es lo que está determinado. El padrón es RENIEC. El asunto, ¿dónde se los vacuna? Tiene dos alternativas. Las personas que están postradas en casa o adultos muy mayores, en este estudio que hemos hecho, más de 100 años, por ejemplo, en el distrito de San Juan del Lurigancho, que es por donde se va a empezar, hay más de 70. Entonces hay adultos bien mayores, ¿no es cierto? El corte de 80 en adelante va a permitir vacunar a ellos en primer lugar. Pero corte que hacemos no solo es un enunciado, sino están georreferenciados. Tenemos cada ciudadano adulto mayor de 80 años está en determinado distrito, en determinada manzana, en determinado domicilio. Ministro Ugarra, perdóneme, está explicándonos muy bien la metodología, pero lo real es que hay muchas personas de edad que no saben a qué atenerse. ¿Cómo podrían informarse mejor? Porque aquí en la radio y nosotros a título personal recibimos, supongo que sucederá lo mismo con los médicos y en el ministerio, muchísimas llamadas de gente que está desorientada y poniéndose más nerviosa cada día, porque el tiempo pasa y no se les da ninguna información, excepto algunos miles que fueron efectivamente vacunados, para nuestra gran admiración al principio. Es decir, ¿cómo saber si uno está en una lista o no y cuándo se puede prever que le toque el turno? Bueno, vamos a corregir, es cierto, hay un problema de falta de información, tiene absolutamente razón Fernando, y en estos días vamos a identificar, por ejemplo, vamos a empezar por San Juan del Lurigancho, entonces vamos a identificar los mayores de 80 años, por lo menos ya deben saber
los ciudadanos mayores de 80 de San Juan del Lurigancho, que esta semana se empieza la vacunación con ellos. Vamos a indicar dónde va a ser la vacunación. El punto de referencia que hemos anunciado es utilizar la misma distribución que OMPE ha hecho para la votación. Esto no quiere decir que van a ser vacunados el día de la votación, no, sino que ya la mayoría de las personas, y seguramente en estas semanas van a saber con mayor precisión dónde les tocaría votar. Yo sé que hay muchos adultos mayores que no están obligados a votar, pero están en el padrón y están referidos a un determinado colegio, o sea, un determinado lugar donde les tocaría votar. Bueno, ese lugar, ese colegio, ese espacio va a ser el centro de vacunación en la fecha en que se les va a avisar, y esto se aplicará, como digo, territorialmente, pero también avanzando en progresión, porque se va a empezar no solo en Lima, sino esta semana también se está empezando en otras regiones. Y el tema del último dígito del DNI, porque también hay una confusión. Me pasa un caso de una señora de 91 años, está asegurada en salud, su DNI termina en 2 y ya está en algunos casos en el último dígito en 5. Por eso es que hay tanta confusión, ministro. Entonces la gente lo que quiere saber no es el día, porque sabemos que va a depender del calendario de llegada de vacunas, pero sí después de quién nos toca y si efectivamente se está respetando eso del último número del dígito del DNI, que es una cosa que podría asegurar mejor y saber a qué atenernos, ¿no? Exactamente, y lo es. Lo que sucede también puede suceder, y ha sucedido cuando diversas otras actividades, por ejemplo, para rendir el pago de los impuestos, digamos, se pasa la fecha del dígito, pero no se preocupen, hay mecanismos para que a quien no haya podido ir o no se enteró, o de repente hay un error, se va a vacunar inmediatamente después. O sea, no va a perder su derecho a ser vacunado, y eso debe estar claramente garantizado para todos los ciudadanos, sobre todo en el caso de los adultos mayores, que es sin duda nuestro principal contingente a cuidar, ¿no es cierto? No solo estamos vacunando a quienes nos cuidan, también estamos vacunando a quienes tenemos que cuidar, y ahí los adultos mayores son el principal contingente, pero estamos yendo paso a paso porque hay esta situación que es perfectamente entendible. Tenemos más de 4 millones a vacunar, pero las vacunas nos están llegando, como ya he explicado, semana a semana en cantidades no muy grandes. Hasta abril, que vamos a ampliar, y mayo probablemente va a ser una cantidad mucho mayor. Esa articulación, yo reconozco que tiene que ser informada para que esta ansiedad, que es natural, pueda ser controlada y cada quien sepa en qué momento aproximadamente le va a tocar. El asunto es cómo informarle, y yo sé que estamos al borde del tiempo, pero dejemos la pregunta ya en el aire y le agradecemos la entrevista, pero cómo informarle a la gente mayor de 80 años que no tiene acceso a aplicativos cuándo le va a tocar y dónde le va a tocar